La, en la noche del 9 del 10 de noviembre de 1938, hasta hace 85 años, sucedió un pogromo terrible en Alemania que se llama En la noche de los cristales rotos y forma parte de la historia. Somos acostumbrados en este día de recordar nuestras cosas y tener reuniones de conmemoración. ¿Qué ha pasado en esta noche? Esa noche, la noche de los cristales rotos, fue el excesivo punto de todos los pogromos de noviembre, donde se destruyeron 1.400 sinagogas, casas, tiendas, se humilló a los judíos en Alemania, se les lastimó, se les robó. Y llegó a un punto alto en este momento. Más de 7.500 negocios judíos fueron destruidos o robados. Más de 30.000 judíos hombres fueron llevados a campos de concentración y recluidos ahí. En esa acción violenta, 1.400 judíos fueron asesinados. Y las iglesias protestantes y católicos mantuvieron silencio, indiferencia y silencio ante la injusticia y la violencia. Esas fueron las señales de este tiempo. El 9 de noviembre de 1938 escaló la discriminación antisemita y cambió en violencia directa. Esa noche marcó un cambio. Fue el comienzo de una discriminación y una persecución de los judíos hasta su destrucción completa. Es más que justificado de relacionar el 9 de noviembre de 1938 y el 7 de octubre de 2023. No le hacemos justicia a las víctimas de la noche de los cristales rotos si al mismo tiempo no hablamos sobre los actos horribles de Hamás. Temprano en la mañana del 7 de octubre, Israel fue atacado por Hamás. Miles de cohetes cayeron sobre Israel. Terroristas se metieron en Gaza, desde Gaza a Israel. Violaron mujeres, mataron de manera bestial a jóvenes y adultos y ancianos y decapitaron bebés. Familias enteras fueron masacradas y sus cuerpos destruidos. 240 civilistas, entre ellos más de 30 niños y jóvenes, fueron secuestrados y llevados a Gaza como secuestrados, como rehenes. El terror del 7 de octubre en su barbarie no tiene ejemplo. En un día se asesinó más judíos que en cualquier otro día antes del Holocausto. Era un pogromo de Hamás contra 1.400 seres humanos inocentes. Nadie puede medir qué tamaño tiene el dolor y la congoja de los 240 rehenes hoy, que son 30 días, están expuestos al odio y el terror de los que los lastiman. Queridos amigos, al mismo tiempo, en las últimas 3 semanas, hemos visto una erupción antisemita a nivel mundial que nunca hemos visto antes. Millones de personas se reunieron en la mayor parte de los capitales del mundo bajo la bandera de Palestina y cantaban Libre Palestina o proclamaban un Palestina libre desde el río hasta el mar. Esas son frases que hace mucho tiempo se han transformado a un llamado totalitario de destruir a Israel. Me pregunto, ¿cómo es posible que en el mundo occidental tanta gente ha sido formado antisemita, que la matanza de las familias judías, la decapitación de bebés judíos y la destrucción hasta de cuerpos ya ni les llama como un sentir de injusticia? ¿Cómo es posible que en las universidades de la élite de los Estados Unidos se llama a odio y asesinato a judíos? Después de los ataques en contra de los judíos en Dagestán, en Rusia, no pasó nada. En Alemania se ataca sinagogas y se amenaza vida judía.
En los días alrededor del 9 de noviembre se aumenta la protección para las instituciones judías. Y hoy los judíos viven de nuevo en constante miedo de ser asaltados. Y eso 80 años después del Holocausto. Indiferencia y silencio hace más de 2000 años siempre han sido las señales de un antisemitismo y de odio hacia los judíos. La realidad nos muestra que el antisemitismo, después de 80 años, todavía está mucho más metido en nuestras vidas de lo que creemos. Y me pregunto, ¿qué salió mal? ¿Fallaron todos los instrumentos de trabajar el pasado? ¿Qué pasa con los lugares de memoria, museos o de ayuda pedagógica? ¿Qué pasa con la literatura, los documentales y películas? ¿Qué pasa con los días de recuerdo? ¿Y qué pasa con todos nuestros intentos de mantener viva la conmemoración del Holocausto? ¿Cuánto antisemitismo y odio hacia los judíos tiene que tener un hombre adentro suyo para que se pueda relativar y verlo sin empatía el asesinato de 1.400 judíos? El responsable del antisemitismo, del control del antisemitismo, Berlín, se llama Samuel Salzborn, no estaría sorprendido. Él dijo en su libro, Falta de culpa colectiva, lo dijo desde hace años ya, que el antisemitismo, en el rechazo, que el antisemitismo creció y se iba a hacer de vuelta realidad por el rechazo de la conmemoración de la Shoah en Alemania. De la negación en nuestras familias, de negar la memoria, llegó a una negación de entender que no importa de la edad, el padre, la madre, el abuelo, la abuela, el bisabuelo o la bisabuela fueron culpables. Hoy vivimos las consecuencias dramáticas de una negación a conmemorar y de recordar que intentó de hacer desaparecer la activa o pasiva autoría nazi de los padres y de los abuelos, y donde los asesinos se transformaron en víctimas. Y me pregunto, ¿cómo es tan difícil para nosotros como iglesias de tomar esa chance para la próxima generación de poner un stop final al antisemitismo y el odio hacia los judíos? Pensamiento antisemita es un veneno que se mete por todos lados y de manera transgeneracional, que se necesita realmente un arrepentimiento y un cambio de actitud necesario. Eso es posible, se ve en la historia en las miles de participantes en los seminarios de Velo del Silencio. Si nosotros queremos pelear en contra del antisemitismo y odio a los judíos en Alemania y en las naciones, tenemos que comenzar con nosotros mismos y nuestras familias. Eso no vale solamente para Alemania, sino para cualquier otra nación. La pelea contra el antisemitismo y el odio hacia los judíos es parte de la historia familiar. Quiero contar una historia de alguien. Es la historia de Annette Kahane. Ella es periodista y autora. Sus padres eran judíos seculares antes que huyeron del régimen nacionalsocialista de Alemania. Ella también es parte de los directivos de la Fundación de Amadeo Antonio, que han escrito un nuevo informe sobre el antisemitismo. Y lo que ella escribió personalmente me tocó mucho. Voy a leer algunas de esas partes. Los primeros días, lo dice ella, después del asalto de Hamas sobre Israel, me sentía como una herida completa. Esa sensación me conmovía en cada acto que hacía en el día. A veces el dolor era casi insoportable, especialmente cuando mi nieta estaba jugando conmigo al costado de la ventana. Los primeros días después de los asesinatos en Israel casi no lo podía mirar sin llorar. No fuerte, pero por dentro. Mi chiquita, no podría soportar si a ti te pasaría algo. Y no algo cualquier cosa, sino y en las calles
el antisemitismo estaba haciendo lo suyo. Y muchos judíos y judías como yo se sentían perdidos, a pesar de las proclamaciones políticas como están siempre. Los dolores no se van. Las mejillas de mi nieta y ese huequito cuando se ríe, no puedo imaginarme el pánico de esa niña pequeña si fuese torturada. Muchos padres judíos y abuelos tienen que pensar justamente en eso ahora. Lo tienen que soportar ahora. Así que nos tenemos que todos enfrentar eso y ponernos a su lado. Amigos, el terror del 8 de noviembre de 1938 solo fue el comienzo. Fue el comienzo para el asesinato de todos los judíos. Y lo mismo vale para el 7 de octubre. No importa si Israel logra sacar a más de Gaza, el masacre terrible marca un nuevo tiempo. Amigos, sabemos que el lema del nunca más hoy ya no alcanza. La memoria a la noche de los cristales rotos en estos días se transforma en un llamado urgente. Nunca más no alcanza. Levantan sus voces en contra del antisemitismo y el odio hacia los judíos. No esperen, sean activos, háganlo ahora. Nunca más es ya, es ahora.